de Corintios, el capítulo 10. Quiero usar aquí este pasaje como una introducción al mensaje de esta mañana. Primera de Corintios, el capítulo 10. Y vamos a leer ahí los primeros versículos. Así dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Este capítulo 10, hermanos, el apóstol Pablo comienza a hacer lo que llamamos una reseña histórica. Empieza a contar la historia de Israel desde cómo salieron de la esclavitud en Egipto, de cómo cruzaron el mar y cómo fueron bautizados, dice, en la nube. Dice que allí en el desierto, cuando bebieron de la roca, cuando salió agua de la peña, dice que esa roca espiritual es Cristo. Por eso a veces cantamos un coro que dice: Cristo es la peña de Horeb. Allí fue uno de los lugares donde salió agua de la roca. Y luego Pablo agrega que de los más, es decir, que de la enorme mayoría de los que salieron de Egipto, Dios se desagradó. No le gustó la conducta que tuvieron en el desierto. Y como resultado de eso dice que quedaron postrados, muertos en el desierto, no llegaron a entrar a la tierra prometida. Luego, si usted sigue leyendo, Pablo va a empezar a hablar de diferentes clases de pecado, como la codicia, como la fornicación, y que en un solo día por causa de fornicación 23,000 murieron, dice él. Y luego que lleva a todo esto, llegamos al versículo 11, que es el que yo quiero que pongamos nuestra atención. Primero de Corintios 10, versículo 11, dice Pablo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora Pablo le da aquí un enorme valor a toda la experiencia y a toda la historia del pueblo de Israel, y nos habla a nosotros como iglesia y dice: mirad, presten atención, porque estas cosas que están escritas acerca de Israel son ejemplo para nosotros, ejemplo para la iglesia. La iglesia debe mirar lo que vivió Israel, lo que le pasó al pueblo de Israel, para que no caigamos en los mismos pecados y quedemos postrados en el desierto. Pablo dice: miremos bien, no volvamos a tropezar en la piedra que ya tropezó el pueblo del Antiguo Testamento. Prestemos atención, saquemos enseñanza. Dice: todo lo que le sucedió a Israel fue para nuestro ejemplo. De ahí tenemos que aprender. Y siguiendo este hilo de lo que el apóstol Pablo dice, yo le voy a llevar al centro de nuestro mensaje, que se va a titular: Dios está disgustado con los que andan vagando en su corazón. Ese es el mensaje de esta mañana. Dios está disgustado con los que andan vagando en su corazón. Y ahora vamos al centro de la historia, que es donde Pablo quiere que nosotros aprendamos. Así que viajamos hasta Hebreos, el capítulo 3. Hebreos, el capítulo 3. Allí están todos los detalles importantes
que necesitamos ver y aprender en esta mañana. Hebreos el capítulo 3, comenzaré a leer desde el versículo 7. Dice la palabra de Dios, Hebreos 3, verso 7, dice: por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Otra vez dice el versículo 10, dice Dios: me disgusté con esa generación, siempre andan vagando en su corazón. Esa expresión, vagando en su corazón, quiere decir que estaban extraviados, quiere decir que ellos habían perdido el rumbo. Vagando en su corazón muestra una conducta de alejamiento y enfriamiento espiritual. Por eso Pablo dice que todas estas cosas sucedieron para ejemplo nuestro. Y ese problema que tuvo Israel lo empezamos a vivir en las iglesias de hoy, donde tenemos un grupo de cristianos que andan vagando en su corazón. Es decir, que tienen una conducta de alejamiento de Dios, de alejamiento del camino del Señor, de enfriamiento espiritual. Y cuando nosotros caemos en esa postura, Dios se disgusta de nosotros, como lo hizo con Israel. El andar vagando en el corazón no es algo que le agrada a Dios. La vida cristiana, hermanos, para nosotros es como un gran desierto. La vida cristiana es un desierto que todos debemos tener como meta cruzarlo. Porque si no logramos cruzar este desierto, vamos a quedar postrados en el camino. Eso se puede ver en cristianos que se alejan del Señor, que se apartan del camino del Señor, se alejan completamente de las cosas de Dios, manchan su testimonio. Y entonces esas vidas quedan ligadas a la derrota y al fracaso. Cuando alguien deja el camino del Señor, empieza a morder el polvo de la derrota, el fracaso, se vuelve en una persona completamente infeliz, igual a lo que éramos cuando nos conocíamos a Cristo. O sea, volvemos a la vieja vida, volvemos al pasado. Y entonces este versículo 7 comienza diciendo: si oyeres hoy su voz, es decir, si Dios le habla a su corazón, preste atención, porque Dios quiere darnos enseñanza para llegar a la meta, no para quedar postrados en el desierto. Ese no es el plan de Dios, que nosotros quedemos allí tirados en el mundo, que andemos involucrados en las cosas del mundo. Dios quiere que nosotros crucemos ese desierto y lleguemos a la tierra prometida, a la tierra de bendición. Dios quiere bendición, pero hay que pasar el desierto. No hay que andar vagando en el corazón. Todo esto que yo les leí, más un poquito más, de este capítulo 3, todo eso está escrito en el Salmo 95, exactamente como lo leí. El Salmo 95, versículos 7 a 12, escribe igual. O sea que el escritor a los hebreos sacó del Antiguo Testamento esa enseñanza y la presentó delante de la iglesia para que aprendamos la lección, porque todo lo que sucedió a Israel, dijo Pablo, es para nuestro ejemplo, es para nuestra enseñanza. Miramos el versículo 7 otra vez, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Aquí hay algo sumamente importante, porque no es un predicador, no es aquí un apóstol, no es aquí un evangelista, es el Espíritu Santo de Dios que habla. Y dice la Biblia: si oyeres hoy su voz.
No cierre el corazón, no lo endurezca, no tenga un corazón de piedra, deje que la palabra de Dios entre en su vida y haga su obra. Dice, no endurezca el corazón, permita que Dios le hable, esté atento al mensaje de Dios, esté atento a la voz de Dios. Y dice ahí ese versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Mire, hermanos, hubo dos hechos de resistencia del pueblo de Dios. Dos hechos que sobresalen, hubo muchos más, pero hubo dos hechos muy parecidos. Si ustedes quieren, lo buscan, si no, yo simplemente se los recuerdo. Cuando salieron de Egipto, llegaron a un lugar donde el pueblo de Dios tuvo sed y comenzaron a quejarse a Moisés. Las voces se levantaron, ¿para qué nos has traído para morir de sed en este desierto? El primer lugar de aguas de rencillas, esa palabra rencilla que usa la Biblia, quiere decir aguas de conflicto. Hubo un conflicto. Se quejaron contra el hombre de Dios, pero en realidad se estaban rebelando contra Dios. Y llegaron a un lugar que se llamaba Refidim. Allí, cuando usted lee en el libro de Éxodo capítulo 17, los primeros 7 versículos habla acerca de ese lugar llamado Refidim. El mismo Salmo 95 que les mencioné, dice que en ese lugar también era conocido como el nombre de Meriba. La Biblia usa ese nombre también, y también usa el nombre de Masá. Todo eso aparece en el Salmo 95, en Éxodo capítulo 17, y esa palabra Masá quiere decir prueba. Quiere decir que Dios estaba probando a su pueblo para ver cuánta confianza estaban teniendo en Él. Y el pueblo comenzó a dudar de Dios, y entonces el pueblo le presentó oposición a Dios. Pensaron que se iban a morir de sed. ¿Cómo Dios, con todo el amor que tiene por su pueblo, le va a dejar morir de sed? ¿Para qué lo hizo salir de Egipto? Para que murieran en el desierto. Ese pueblo no estaba reconociendo la presencia de Dios. Es el mismo pecado que tenemos nosotros, porque nos comportamos como que si Dios no estuviera. Si nosotros hacemos una convocatoria en nuestra reunión para hablar de la palabra de Dios, esta es la palabra viva, porque Dios está vivo. ¿Y por qué la gente no viene a la presencia de Dios? A escuchar de la palabra, a aprender de la palabra, a crecer por medio de la palabra, a ser desafiado por la palabra, edificado por la palabra. ¿Por qué la gente no viene? Porque tenemos el mismo pecado que Israel, no estamos reconociendo la presencia de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Todo esto está para nuestra enseñanza, todo esto está para nuestro ejemplo, para no repetir el mismo error del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y entonces allí en Refidim, en esas aguas de rencilla, Dios le habló a Moisés. Y ahora yo quiero que note esta diferencia. Y ahí estaba la peña. Pablo dijo a los corintios que esa peña en el sentido espiritual era Cristo. Y Dios le dijo a Moisés, golpea la peña. Y Moisés tenía su vara con la que levantó cuando se abrió el mar y tocó la peña, golpeó la peña y salió agua para todo el pueblo y el ganado. O sea que había mucha agua. Pero pasó el tiempo y otra vez el pueblo vuelve a caer en el mismo pecado. Solo que esta segunda rencilla, la segunda vez que el pueblo entró en conflicto y tuvo sed y se quejó contra Dios, eso está en el libro de Números, en el capítulo 20, en el versículo 13. Y ahora Dios le dijo allí a Moisés, le dice, háblale a la peña. La primera vez que solucionó el problema, Dios le dijo, golpea la peña con tu vara. Pero ahora cuando surgió en el tiempo otro conflicto por agua, Dios le dio una orden distinta, le dijo, háblale a la peña para que salga agua. Pero Moisés, que dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra, ese pueblo lo enloqueció, pobre hombre. Lo tenían loco con sus quejas.
Y este hombre ya enojado perdió su paciencia y en vez de hacer lo que Dios dijo, de hablarle a la peña, la volvió a golpear esta vez. El resultado, hubo agua para todos otra vez. Pero eso Dios despertó su ira y Dios le dijo al pueblo y le dijo a Moisés que de todos los que salieron de Egipto no iban a entrar a la tierra prometida. Porque Moisés desobedeció a Dios y en vez de hablarle a la peña, la golpeó en esta segunda vez. Eso fue lo que impidió que Moisés entrara a la tierra prometida, la que fluía leche y miel. Estaba claro que Moisés estaba enojado, ya no era el hombre más manso por un momento, porque se paró delante del pueblo y le dijo: pueblo rebelde, así le habló. Y en ese enojo desobedeció a Dios y se perdió el privilegio. Ese gran pastor del desierto, el gran guía espiritual, Dios lo llevó al monte Nebo y le mostró toda la tierra prometida. Recuerdan, leímos hace un par de domingos. Y allí Moisés murió, Dios lo enterró, nadie sabe dónde está su cuerpo. Dios mostró que él era fiel, que la tierra que fluía leche y miel existía, Moisés lo pudo ver, pero su desobediencia a Dios le impidió abrazar la bendición de entrar a la tierra. Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando desobedecemos a Dios, cuando somos rebeldes a Dios, las bendiciones se alejan de nuestra vida. No nos apoderamos de las bendiciones que Dios tiene preparado. Y Moisés y Pablo le escribió a los corintios: estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo, estas cosas sucedieron para que nosotros aprendamos, para que no tropecemos en la piedra que el pueblo de Israel tropezó. Dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en la provocación. ¿Cuántas veces en nuestra vida algo que nos sucede y nos quejamos a Dios y decimos: Dios no está aquí? A veces dudamos hasta de su presencia y por ahí llegamos a dudar hasta de su existencia. Porque si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa esto? Y les cuestionamos muchas cosas a Dios. La misma actitud de la provocación del pueblo de Israel con Dios. Pero Dios estaba allí. La Biblia lo afirma y lo confirma. Dios es bueno, siempre es bueno Dios. Dios estaba allí. Él no abandonó ayer a su pueblo, tampoco lo hará hoy. Cuando nosotros llegamos a la carta de los Hebreos y leemos, por ejemplo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es la garantía que Él siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. A veces es nuestro pecado lo que nos aleja de Él. A veces nuestro pecado lo que nos hace dudar de su presencia. Pero Cristo siempre está con nosotros. Siempre, siempre, siempre está con nosotros. Le llevaré un momento allí, pero quiero que tenga aquí en Hebreos 3, que no se vaya de ahí, pero si quiere venir un momento a Números capítulo 14. Números del capítulo 14. Versículos 11 y 12, Números el capítulo 14 y los versículos 11 y 12. ¿Qué había pasado allí? El pueblo se había manifestado quejoso otra vez, porque habían mandado espías a la tierra prometida. Fueron 12 hombres que trajeron el informe de que la tierra era tal cual Dios lo había dicho. La tierra fluía leche y miel y tenían que entrar y poseerla. Pero 10 de esos hombres, recuerdan, trajeron ahí un informe negativo. Dijeron que los frutos, todo era bueno. Pero estaban los hijos de Anac, que eran gigantes. Y ellos dijeron: si vamos nosotros a entrar allí, ellos nos van a pisar como langosta. Pero había 2 hombres allí, que eran Josué y era Caleb. Y ellos animaron al pueblo y le dijeron: no, vamos, Dios nos va a dar esa tierra y nosotros los vamos a comer como pan, decían ellos. Y el pueblo se enojó con Josué y con Caleb y quisieron apedrearlos. Y cuando Dios vio esa actitud del pueblo, porque el pueblo no tenía fe, no confiaban que la presencia de Dios estaba con ellos. Ellos miraban los gigantes y miraban, no estaban mirando el poder de Dios.
Y Dios se enojó con eso. Y cuando vio que quisieron apedrearlo a Josué y quisieron apedrearlo a Caleb, dice esto, Números 14, versos 11 y 12. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Entiende lo que está pasando? El pueblo dudaba de la presencia de Dios. Dios no está aquí. Pero esto despertó la ira de Dios, y cada vez, hermanos, que nuestra fe flaquea, Dios está molesto con nosotros. Dios quiere que tengamos una fe permanente. Dios quiere que tengamos una fe constante, una fe fuerte. Dios quiere que tengamos una fe viva. Dios quiere que tengamos una fe activa. Cuando nosotros no andamos por fe, estamos ofendiendo a Dios. Desde el Antiguo Testamento, Habacuc lo dice, la carta a los hebreos lo repite: mas el justo vivirá por fe, y si retrocedieres no agradará a mi alma, dice el Señor. El justo vivirá por fe. Hermanos, nuestra falta de fe ofende a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Todas estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo. Todas esas cosas sucedieron para que tomemos enseñanza para nuestra vida en este tiempo de la iglesia. Dios tomó la decisión, se irritó y le dijo a Moisés: mira, yo voy a terminar con este pueblo, lo voy a matar a todos, y a ti te voy a poner sobre otra gente. Te voy a poner en un lugar de privilegio. Pero cuando Moisés escuchó eso, empezó a hablar con Dios y dice: pero si tú terminas con este pueblo, ¿qué se va a decir en Egipto? Que tú los trajiste a morir en el desierto, tú los sacaste de allá para matarlos en el desierto. Y Moisés empieza a hablar con Dios como el gran líder que él era, como el gran pastor que él era. Y entonces Dios cambia ahí su postura, y mire lo que le dice, versículo 20, Números 14, verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Entiende, hermano? Todos los que salieron de Egipto, más de 3 millones de personas salieron de Egipto. Solamente dos de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Todos los otros, dice el escritor a los hebreos, pero la mayoría de ellos se quedaron postrados en el desierto. Solo Caleb y solo Josué, los 2 únicos hombres que entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto. Todos los otros que entraron nacieron durante esos 40 años en el desierto. ¿Entienden lo que pasó? Todos los que nacieron ya en el desierto durante los 40 años que anduvieron deambulando, ellos entraron a la tierra prometida. De todos los que salieron de Egipto, solamente 2, Caleb y Josué. Ahí Dios mostró su disgusto, porque ese pueblo andaba vagando en sus corazones, andaban fríos en su fe, fríos en la confianza hacia Dios, no estaban reconociendo la presencia de Dios, los mismos pecados que tiene la iglesia de nuestros días. Por eso Dios aleja muchas veces bendiciones de nosotros, porque nos mira con corazones fríos, congelados, con corazones que están vagando. Corazones que están vagando a la deriva. Entonces, mis hermanos, nosotros volvemos allí a Hebreos el capítulo 3. Hebreos el capítulo 3. Fíjese, hermanos, lo que ha pasado en este último año y medio y un poquito más. Cuando apareció el virus de la COVID-19, como le llaman, y sus variantes, los pastores casi que enloquecieron en el mundo.
Muchos me han planteado y me han preguntado, ¿y qué hacemos? La gente no viene a la iglesia, no viene a las reuniones. Hay restricciones. Había en lugares que permitían reunirse 20 personas. Había lugares, épocas, ¿se acuerdan que se podían reunir 10 personas aquí, ¿no? Y la gente no viene, pero después vemos que la gente anda de shopping. No vienen a las reuniones porque tienen miedo al virus, tienen miedo al contagio, pero son muy valientes para ir al shopping, son muy valientes para salir a comer pizza, son muy valientes, no sé, para ir a las ferias de la salada, para ir de compras a Avellaneda, para ir de comidas a Olavarría. Pero la iglesia no, porque por ahí el virus me agarra. Son actitudes, hermanos, aquí entre nosotros. Esas son actitudes de que andamos vagando en nuestro corazón. Y Dios mira con atención y Dios toma nota de cada una de nuestras conductas. Por eso, hermanos, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. No hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer a escondidas de Dios. Todo lo sabe, todo lo sabe. Y por eso a veces Dios retira las bendiciones de nuestra vida, porque nota que nuestra fe está en crisis y estamos vagando en nuestro corazón. ¿Qué dijo ahí el número que leímos? Dice, tienen que oír mi voz. ¿Qué dice Pablo aquí a los hebreos? Dicen, si oyeres hoy mi voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcáis. Siempre oído atento y el corazón sensible para escuchar la palabra de Dios. Porque Dios quiere hablarnos. Si Dios nos trae a este lugar, es porque algo quiere enseñarnos, algo. Entonces dice, si oyeres mi voz, si usted entiende que Dios le está hablando a usted, entonces póngase firme en la fe, no esté vagando en su corazón, porque de la gente que hace eso, dice Dios, estoy disgustado. Es la palabra que usa. Aquí en Hebreos otra vez, pero ahora en el versículo 12. Mire cómo dice la palabra, Hebreos 3 y versículo 12. Les voy a leer el 11, porque el 11 lo expliqué a través del libro de Números, pero para que vea cómo la Biblia, lo que dice el Antiguo Testamento, lo dice de nuevo. Mire, lo que leímos el número recién, ahí está en el verso 11, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, solamente Josué y Caleb, de aquel grupo que salió de Egipto. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa palabra mirad significa preste atención. A veces a los más antiguos usan una expresión, dice guarda el ojo, dice, ojito, guarda el ojo. Es esa la expresión. Quiere decir, hermanos, que tenemos que estar atentos, tenemos que escuchar las advertencias de Dios y de su palabra. Y dice Dios que tenemos que mirar para que ninguno de nosotros tenga un corazón malo. Bueno, mi corazón me da muchos problemas, yo lo noto, pero no es a esos problemas que tiene mi corazón. Cuando habla la Biblia de corazón malo, está hablando de apostasía. Está hablando de alejamiento de Dios, de alejamiento de la verdad. Y Dios no quiere ver en sus hijos que se están alejando de la verdad, que se están apartando de la verdad. Dios no quiere una iglesia apóstata, Dios quiere una iglesia firme, que tenga una fe, que esté bien firme. Dios quiere una iglesia que esté volcada decididamente hacia Él, no hacia los ídolos. Y mire lo que va a pasar cuando... No, la semana que viene, cuando sea el 2 de noviembre, ¿no? Tanta guagua y tantas cosas que hay, ¿no? Y la gente está ahí, es todo como un sistema de culto. Y hay veces que nosotros tenemos muchas de esas cositas en nuestra vida. Y Dios dice, yo no quiero que estén acercándose a ídolos muertos. Yo quiero que ustedes vengan al Dios vivo. Porque si se alejan del Dios vivo, van a estar vagando en sus corazones. Y con esa gente yo me voy a disgustar, dice el Señor. Con esa gente Él va a estar disgustado. Corazón malo, hermano, es de una persona que vive lejos de Dios. Un corazón malo es alguien que está lejos de la fe. El corazón malo se refiere a una persona que equivocó el camino.
no está caminando en el camino de la fe, no está en el camino del Señor. El corazón malo, hermano, es como caer en un pantano, es como repetir la experiencia del hijo pródigo, vivir en un chiquero inmundo. Eso es tener un corazón malo. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que estemos firmes en su camino, firmes en su camino. Y le repito el texto que le cité, que es Hebreos 10:38, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Tenemos que vivir por fe, hermano, firmes en la fe, firmes en la fe. No quiero volver yo a la vieja vida. No quiero volver a los viejos vicios, a los viejos rituales. Yo no quiero volver a los pecados que me esclavizaban, que me hacían infeliz. Yo quiero vivir para Dios, y como prometió el Señor Jesús, quiero tener vida y vida en abundancia. Amén. Vida y vida en abundancia. Aquí Hebreos 3, verso 13 ahora. Hebreos 3 y versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí hay una palabra muy importante, la palabra exhortaos. Dice aquí el escritor: antes exhortaos unos a los otros. La palabra exhortación, hermano, es una acción que ayuda. Cuando alguien exhorta a otra persona es con la intención de ayudarlo, es la intención de ponerlo en el camino correcto. La palabra exhortación significa animar a otro. Y esto es lo que dice la Biblia aquí en este verso 13: exhortaos los unos a los otros. Traducido es: animémonos unos a otros. Yo, hermano, no tengo que ser de tropiezo para usted. Usted con su estilo de vida trate de no ser tropiezo a otros hermanos, sino animémonos unos a otros. Infundámonos ánimo, infundámonos aliento, motivemos unos a otros a seguir adelante en la fe, a seguir adelante en el Señor, a seguir tomando su cruz cada día y seguirle. Dice: exhortaos unos a otros. No dice aquí que el predicador tiene que exhortar cada hermano uno a otro, uno a otro. Tenemos que animarnos, alentarnos a seguir adelante. Exhortación debemos tomarlo como una voz de aliento, como una voz de ánimo, como una voz que me impulsa a seguir en el Señor, a seguir en la fe. Cuando nosotros predicamos, no estamos aquí para hacerle la vida difícil, estamos aquí para animarle en la fe, para ayudarlo a seguir adelante en la fe. Exhortación. La palabra exhortación también tiene que ver con una invitación a recapacitar. Si yo siento que el predicador me está exhortando, tómelo que él le está invitando a que recapacite en lo que está haciendo. Él no le está criticando, el predicador no le está ofendiendo, le está ayudando a que usted recapacite. Y por ahí, cuando hace esa tarea, se da cuenta que hay cosas que está obrando mal, hay cosas que está haciendo mal para con Dios. Entonces toma el consejo del predicador y corrige su andar. Deja de andar vagando en su corazón y empieza a andar a paso firme en la fe, siguiendo al Señor, caminando con el Señor. Recapacitando. Dice la Biblia, esto tenemos que hacernos unos a otros, exhortándonos unos a otros, dice este versículo 13. Pero tengo que decirles esto también, mis hermanos: la gran mayoría, principalmente de los que predican, la gran mayoría, utilicemos la palabra liderazgo eclesiástico, utilizan muy mal esta palabra exhortación. Le dan un sentido al término que la Biblia no le da. Los que usan mal la palabra exhortación son aquellos que entienden que es un término para retar. Dice, hay una exhortación, está retando. Hay una exhortación, está riñendo, peleando ahí con los hermanos. Le está tirando munición pesada. Muchos creen que es eso, pero dice, ahí está el predicador y le está bajando la caña a la congregación. Eso no es la palabra exhortación.
Algunos entienden que la palabra exhortación tiene que ver con reprender. Ahí está el predicador, tiene que reprender a su congregación. Esa es exhortación. No. En la Biblia la palabra exhortación es animar a otro, alentar a otro. La palabra exhortación tiene que ver con estar al lado de. Es decir, que usted tiene que estar a mi lado y yo tengo que estar al lado suyo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos animarnos, alentarnos, seguir adelante en el camino de la fe, en el camino del Señor, porque entramos en una zona peligrosa, en una zona de riesgo, donde podemos andar vagando en nuestro corazón. Y cuando un cristiano está vagando en su corazón, dice Dios, yo estoy disgustado con ello. Así que si usted ve que un hermano anda mal, si usted ve que yo estoy mal, usted tiene que venir a mi lado y tiene que animarme y tiene que exhortarme y tiene que impulsarme a ir adelante. Vamos juntos, vamos, porque como dijimos al comienzo, la vida es como un gran desierto y la meta es cruzar el desierto, no quedarnos postrados como el pueblo de Israel. Se quedaron tirados en el desierto, no entraron a la tierra prometida, no conocieron la tierra que fluía leche y miel. En otras palabras, no gustaron las bendiciones que Dios preparó en la tierra prometida. Hay muchas bendiciones para usted, hermano, y las hay también para mí. Pero si me quedo postrado en el desierto, si mi testimonio de cristiano se queda por el piso, si mi testimonio está manchado, entonces no voy a tener el privilegio de gustar de las grandes bendiciones. ¿Por qué los cristianos son aburridos en este nuevo siglo? ¿Por qué los cristianos están sin energía en este nuevo siglo? ¿Por qué los cristianos en las iglesias están sin motivación? ¿Por qué los cristianos en las congregaciones no aceptan los desafíos de Dios? La respuesta es simple, están vagando en su corazón. Y Dios dice, con aquellas personas, los que están vagando en su corazón, estoy disgustado. Eso lo va a volver a repetir a ese término. Vamos un poquito más adelante. Hebreos el capítulo 3. Versículos 14. Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 3 y versículo 14. Dice la palabra de Dios, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Quiero que ponga su mirada en la palabra confianza. La palabra confianza aquí en este texto, lo que significa, hermano, es lo que está debajo, es lo que me sirve de fundamento. A eso se refiere la palabra confianza. Y yo le pregunto a usted, ¿en dónde está depositada su confianza? ¿En sus estudios? ¿En su capacidad laboral? ¿En su forma de hacer negocios formidables en esta vida? ¿A dónde está puesta su confianza? ¿En su familia? ¿Dónde está puesta? La Biblia dice en 1 Corintios 3:11 que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Es decir, que nuestra confianza tiene que estar en Cristo. Debajo de mis pies tiene que estar el fundamento. Cristo es mi fundamento. La Biblia es mi fundamento. Ella es mi fuente de autoridad. Ella es mi fuente de enseñanza. Yo me apoyo en la Biblia. Yo me apoyo en la palabra de Dios. Yo me apoyo en la fe. Yo estoy sobre el fundamento que es Cristo. La iglesia local es parte del fundamento. Nosotros tenemos que ayudarnos a mantenernos firmes en las cosas del Señor. Esa es la confianza. Otra vez dice este verso 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir que yo nací a la vida cristiana porque Cristo me salvó. Ahí nací a la vida cristiana. Y ahora yo tengo que recorrer todo ese desierto que es la vida y tengo que llegar a la meta, tengo que llegar al otro lado, teniendo todavía a Cristo en mi vida. No tengo que olvidarme del Señor, no tengo que abandonar al Señor. La misma fe con la que nací al camino de Cristo, la quiero mantener hasta el final de mi vida. Ahora, hermano, hay problemas.
Quizás si citamos la iglesia de Éfeso, ¿se acuerda de Apocalipsis capítulo 2? Donde esa iglesia tenía muchas virtudes, pero llegó un momento en que Dios le dijo: pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Esa experiencia de la iglesia de Éfeso es la experiencia de todos los cristianos. Quiere decir que el perder nuestro primer amor no significa que perdimos la salvación, pero hemos perdido nuestra comunión con Cristo. El perder el primer amor tiene que ver que ya no tengo ese deseo vivo de leer la Biblia, ya no tengo interés por la vida de oración, ya no tengo tanto interés en asistir a las reuniones, a los cultos de la iglesia, y ahí ese fuego se empieza a apagar, y pierdo mi primer amor, y termino en un estado de enfriamiento increíble. Y Dios le dijo a esa iglesia de Éfeso, y también a nosotros, le dijo: arrepiéntete y vuelve donde has caído y empieza a hacer las obras desde el principio, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué significa todo eso? En otras palabras, Dios dijo a esa iglesia y a nosotros, hermanos, dice: arrepiéntete y vuelve donde has caído. Nosotros a veces nos excusamos diciendo: yo no soy de buena memoria, no me acuerdo de muchas cosas. Pero usted sabe dónde fue el día y dónde fue el lugar y con qué pecado usted empezó a alejarse del Señor. Usted sabe dónde empezó a patinar en la fe. Y Dios dice: arrepiéntete y vuelve al principio, vuelve a ese lugar, corrige ese pecado, confiesa ese pecado, abandona ese pecado y empieza a caminar con Dios de nuevo, con nueva fuerza, con nuevo poder de lo alto. Empieza a meterse en el servicio, entusiasme, sea dueño de un alma que está animada por servir a su Salvador. Arrepiéntete y comienza a hacer las cosas del principio. Y después la advertencia. Dice: porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero. Ahora, esa palabra candelero está conectada a lo que leemos en Mateo 5, 13 y 14, cuando Jesús definió a los creyentes con dos palabras. Una dijo que éramos la sal de la tierra y la otra dijo que éramos la luz de este mundo. Esa es la palabra que está conectada a candelero. Y un cristiano sin luz, un cristiano que no tiene capacidad de iluminar, ¿para qué Dios lo quiere aquí en este mundo? Cuando estamos hablando de un cristiano con capacidad para iluminar, es porque el Cristo que vive en nosotros, el Evangelio que vive en nosotros, es lo que produce luz. Pero si yo no estoy mostrando a Cristo a través de mi vida, si yo no estoy dejando fluir el Evangelio a través de mi vida, entonces yo estoy a oscuras. Dios dice: yo voy a quitar tu candelero. Y un cristiano sin luz no tiene razón de existir. Una iglesia sin luz no tiene razón de existir. Somos la luz de este mundo, por lo tanto tenemos que iluminar, mis hermanos. Y si yo no estoy produciendo luz con mi testimonio, entonces dice el escritor a los hebreos: estamos vagando en nuestro corazón. Estamos vagando en el corazón. Hemos perdido el rumbo, hemos perdido la dirección, pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios que nos habla, la palabra de Dios que nos orienta, la palabra de Dios que, hablando de sí misma, dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros pasos. Y entonces dice aquí el texto que hemos leído: dijo el Espíritu Santo, no el vecino, no el predicador, dijo el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón, como en la provocación. No repitamos el error de la nación de Israel. Pablo nos aseguró y dijo: todo lo que le pasó a Israel fue para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, para que no volvamos a caer en los mismos pecados que ellos, cuando provocaron a Dios y decidieron andar vagando en su corazón. Hermanos, usted puede buscar en el mundo y puede encontrar gente millonaria, adinerada, acaudalada,
Usted puede mirar en este mundo y puede encontrar mucha gente famosa, puede encontrar mucha gente con apariencia de un gran nivel de vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada. Amén. Y nosotros lo tenemos todo, tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Él es el Salvador, Él es el que murió en la cruz, Él es el que vendrá a buscarnos, Él es el que ha preparado en la casa de su Padre mansiones para que nosotros habitemos en la eternidad. Viendo esas cosas y tantas otras, hermanos, no estemos vagando en nuestro corazón. El que anda vagando en su corazón, dice Dios, estoy disgustado con él. Quiero leer, más adelante va a repetir esa frase, pero quiero leer otra vez la primera vez del texto del versículo 10. Observe, Hebreos 3, verso 10. Dice Dios, dice, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pues este es nuestro mensaje de hoy, hermano. Ya vamos llegando a la parte final, pero es este nuestro mensaje. Dios está disgustado con los que andan vagando en su corazón. Israel tomó esa postura. Lo triste, lo grave es que hoy la iglesia está tomando esa postura. No andan firmes en la fe, están vagando en el corazón y Dios dice, estoy disgustado con esa generación. Vamos a la parte final, versículo 15 en adelante. Aquí empiezan a repetirse otras frases. Y si el Espíritu Santo lo hizo así, de enfatizar, de reiterar, es porque es necesario que aprendamos eso. Mire, Hebreos 3, verso 15, vuelve a repetir lo que dijo en el versículo 7. Dice, y entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y alguien puede decir, pero no hay un error aquí, porque si ya lo dijo en el versículo 7, ¿por qué lo vuelve a repetir? Y capaz que con este gesto ya sea suficiente, ¿no? Porque somos cabeza dura, Dios no tiene que repetir muchas veces. Y alguien puede decir, pero eso no estaba escrito en el Salmo 95. También estaba escrito en el Salmo 95, verso 7 en adelante. Todo. Dios a través de su palabra va repitiendo. Pedro como predicador decía, dice, y a mí no me es molesto repetir siempre las mismas cosas. El buen predicador repite y enfatiza hasta que la verdad nos quede marcada a fuego. Y esta verdad que Dios quiere transmitir es, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. No diga, me parece que Dios me habló. Es que la voz de Dios retumba, La voz de Dios retumba, hace eco por todos lados. La voz de Dios siempre viene en nuestra búsqueda y nos repite y nos insiste, porque el propósito de Dios es que aprendamos sus grandes lecciones. Por eso, hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Agarre, dígale, Dios, eso es para mí, eso es bueno para mí. Quizás no entiendo todo lo que significa, pero es para mí y lo tomo para mí y empiezo a ponerme firme. Versículo 15. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Vio, hermano? Es todo lo que fuimos a estudiar allá en el libro de Números. Es todo lo que está mencionado en el Salmo 95. Pero nosotros leímos esto que el escritor a los hebreos puso aquí, tomado del libro de Números. Dios se disgustó con los que salieron de Egipto. Todos quedaron postrados. Más de 3 millones de personas muertas en el desierto. Solamente 2, Caleb y Josué, entraron a la tierra prometida. Y otra vez, todo el pueblo de Israel que entró a la tierra prometida fueron hombres y mujeres que nacieron durante los 40 años que deambularon en el desierto. Los únicos viejitos ya eran Caleb y Josué, eran los líderes. Y eso no era parte del mensaje, pero se lo voy a decir.
Cuando usted lee, por ejemplo, Josué 13:1, dice que Josué ya estaba anciano. Y Josué le dijo al pueblo, dice, aún hay mucha tierra por poseer. Yo cariñosamente le diría, era un viejito combativo, a la edad donde muchos van a la plaza para darle de comer migajas de pan a las palomas o jugar al dominó, a esa edad Josué todavía estaba peleando. Cuando Caleb, su socio, tenía 85 años, mucho tiempo había pasado sin verlo a su viejo compañero, y se presenta con 85 años. Y uno diría, pero ya a esa edad tendría que ir a descansar, a jugar con los nietos. Se presenta Caleb delante de Josué, que era el gran líder de la nación, y le dice, dame ese monte. Allá donde estaban los grandes enemigos, dice, dame ese monte, yo quiero que me autorice, quiero ir a combatir. Usted imagina a los nietitos, abuelito, no diga, abuelito, tranquilo, abuelo. Quizás los hijos dirían, mi papá siempre el mismo, siempre. Pero él se presentó delante de Josué y le dijo, dame ese monte. Y le dijo algo más, tengo 85 años, pero todavía tengo el mismo vigor en mis ojos como en aquel día cuando vinimos aquí. Tú y yo entramos, tú y yo vimos las grandes maravillas de Dios. Todavía tengo el mismo vigor. Josué, no me lo niegues, dame ese monte. Tengo 85 años, eso dice el DNI, pero quiero pelear, quiero conquistar. Yo no soy parte de los que andan vagando en el corazón, estoy firme en la fe. Quiero hacer algo grande para Dios, quiero tener nuevas conquistas para Dios. Ese es el desafío para cada uno de nosotros. Conquistar cosas para Dios. Ha sido tan bueno Cristo por nosotros. Murió en la cruz. Hay tantos pecados en nuestra vida, escandalosos, vergonzosos. Hay tantos pecados dolorosos en nuestra vida. Todos ellos nos perdonó el Señor. Todos esos pecados los lavó con su sangre preciosa. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Le voy a servir o voy a andar vagando en mi corazón? Recuerda, esa expresión de andar vagando en el corazón habla de alejamiento de Dios, de enfriamiento en las cosas de Dios. Yo no quiero eso, porque cuando Cristo fue a la cruz por mí, no dudó en ningún momento. Cuando sabía que el tormento iba a venir sobre su cuerpo, Él no quitó su cuerpo, fue y lo puso en el madero y murió, y en la tumba se levantó triunfante al tercer día. Y ahora tenemos que estar llenos de fe y de esperanza que pronto sonará la trompeta y Él vendrá por nosotros. Por lo tanto, conociendo eso de la Biblia, no puedo andar vagando en mi corazón. Hermanos, el exhortarnos unos a otros, tenemos que estar más firmes en la fe. Empiece por venir los sábados a los cultos. Empieza a venir los sábados a aprender de la palabra de Dios. Vamos a fortalecer esa comunión. Todos tenemos obstáculos. El diablo nos pone obstáculos. Algunos los creamos nosotros, pero muchos los pone el diablo, es cierto eso. Pablo le dijo a los tesalonicenses muchas veces, quise ir a vosotros, pero Satanás me estorbó, dijo Pablo. Yo sé que el sábado se complica, pero venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios. Venga aquí a la iglesia, mire, hasta si quiere torturarse, puede escuchar al hermano Ramiro y yo cantando antes de las reuniones. Usted no nos escuchó cantar, tiene que venir los sábados a la iglesia. Los sábados pasan cosas que no suceden los domingos. Lo que sí es bien seguro que sucede el domingo y el sábado, que hay predicación de la palabra de Dios. No esté vagando en su corazón, hermano. No se autoengañe, viva una fe buena, viva una fe fuerte, viva una fe que le agrade al Señor, que le honre, que le glorifique a su Salvador. Fue tan grande ese sacrificio en la cruz. No puedo andar enredado en los asuntos de la vida. Tengo que portarme como un buen soldado de Cristo. Aquí la recta final del mensaje, mire. Verso 17, dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El versículo 17 plantea la pregunta, ¿con quién está disgustado Dios?
de la nación de Israel, ¿con quién estaba disgustado? Como Pablo dijo que estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza y para nuestro ejemplo, hoy, aquí en nuestra iglesia, ¿con quiénes Dios está disgustado? Usted puede decir con certeza, no, Dios está contento conmigo porque yo estoy trabajando, estoy poniendo el hombro en la obra, estoy aquí dando buen testimonio, estoy aquí firme, o usted está en los grupos de personas con los cuales Dios está disgustado. ¿Cómo puedo saber eso yo? Hay dos palabras que revelan, que contestan la pregunta del verso 17. Hay dos palabras aquí, una está en el 18 y otra está en el 19. Y si usted está en alguna de esas dos palabras, está ligada a su vida, usted está disgustando a Dios. Dios está disgustado con usted. Observe cuáles son las palabras. Verso 18, la última palabra. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Me miro al espejo y me pregunto, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy haciendo todo lo que Él me mandó? ¿Estoy haciendo todo lo que Dios espera de mí? O si usted prefiere, todo lo que yo estoy haciendo es todo lo que puedo hacer por Dios. Porque si usted puede hacer más, entonces usted está desobedeciendo a Dios. La Biblia dice claramente a través de Santiago y su carta, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que si usted está desobedeciendo a Dios, entonces usted está en el grupo de personas con las cuales Dios está disgustado. La segunda palabra que revela está en el verso 19. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esas son las dos palabras, donde una de esas dos palabras, o las dos palabras estén ligadas a la vida de un cristiano, con ese está disgustado Dios. ¿Con quiénes? Con los desobedientes y con los incrédulos. La palabra incredulidad aquí en este pasaje habla de gente que no confía en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, su pecado, la provocación, era que ellos no creían que Dios estaba en medio de ellos. Y a veces nosotros venimos a la iglesia y ni nos damos cuenta que Dios está aquí en medio de nosotros. Sabemos, lo hemos leído, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio, dijo Jesús. Pero nosotros venimos y nos vamos ignorando que Jesús está aquí en medio nuestro. Él está aquí, fue su promesa. Él no va a fallar, donde hay 2 o 3, allí yo estoy en medio. Pero nos comportamos como incrédulos, no creemos la palabra. Escuchamos el sermón y decimos, sí, fue un mensaje más, un domingo más. Fue una prédica más. Sí, me pareció interesante. Ese es su análisis. Sí, bueno, hay algunas cosas que ya más adelante les voy a poner atención. Esa es su manera de pensar. Esas son muestras de incredulidad. Pero cuando Dios, por ejemplo, le dijo al rey Ezequías, le dijo, ordena tu vida porque morirás. Y si Dios me habla así, yo me voy a poner las pilas. Me voy a poner bien. Cuando Dios me habla en serio. Yo tengo que escuchar su palabra. Yo cuando vengo a las reuniones, yo no vengo a escuchar un discurso político, no vengo a escuchar un discurso sobre filosofía, un discurso sobre hechos de la historia, no. Yo vengo aquí atraído por el mensaje de la palabra de Dios, porque desde el Génesis, Apocalipsis, la Biblia me habla de Cristo. Hay un hilo que une el primer libro de la Biblia con el último, y ese hilo conductor es Cristo. Yo vengo a la iglesia atraído por la persona de Cristo, atraído por la palabra de Cristo, atraído por el mensaje del Evangelio. No soy incrédulo, vengo a la casa del Señor con fe de que voy a escuchar al Dios vivo, de que voy a escuchar una palabra viva que es cortante como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. No vengo al culto a una reunión de entretenimiento, no vengo al culto como un pasatiempo de mi vida, no vengo al culto como un hobby de mi vida, vengo al culto para encontrarme con el Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo triunfante. Vengo al culto para que Dios hable a mi corazón, y Dios me dice, presta mucha atención, porque dijo el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa palabra exhortación que la hemos explicado, debemos estar al lado del hermano para animarlo, para empujarlo, para impulsarlo,
hacia adelante. Esa palabra exhortación es lo que hace la Biblia. Hoy la Biblia no viene ahí a destrozarnos, a hacernos sentir incómodos. Hoy la Biblia se abrió porque ella quiere animar nuestra vida. Quiere llevarnos adelante. Quiere que hagamos las cosas bien. No quiere que seamos parte de un pueblo que anda vagando en su corazón. Dios no quiere que seamos desobedientes. Dios no quiere que seamos incrédulos. Dios quiere que seamos de los que oyen la voz del Espíritu Santo. Y a modo de Isaías y tantos otros le dicen: Dios, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Listo. Eres mi prioridad, Señor. Eres lo más importante en mi vida. Eres el centro de mi vida. Hay muchos hermanos que tienen que volver a poner a Cristo en el centro de su vida. Porque dice: yo soy salvo. Y Cristo, sí, ahí está, por allí está. No, Él tiene que ser el centro de mi vida. Él tiene que movilizar mi vida. Él tiene que estar en el trono de mi corazón, gobernando mi vida, controlando mi vida, dirigiendo mi vida. La Biblia nos desafía a vivir una vida cristocéntrica. Eso quiere decir, Él es el centro. No son mis negocios, no son mi casa, no son mi movilidad, no son los gustos que me doy en la vida. No, el centro de mi vida tiene que ser Cristo. Y cuando Cristo está en el centro, todo está ordenado a mi alrededor. La bendición llega a mi vida. Y como dice el salmista, mi copa está rebosando. Voy a tener bendición para mí y suficiente para los que me rodean también. Hermanos, de esto nos hablaba Pablo en 1 Corintios 10. Todo lo que le sucedió a Israel es para nuestro ejemplo, es para nuestra enseñanza. No tropecemos en la piedra que ellos tropezaron. Y dice ahora el escritor a los hebreos, creemos que es Pablo, nunca la Biblia lo dice, pero creemos que fue Pablo el que escribió esta carta también. Dice: si oyeres hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón, porque cuando la iglesia no escucha la voz de Dios, la iglesia se transforma en una morgue espiritual. La iglesia se transforma como en una siembra de cadáveres, es decir, que son todos un conjunto de personas que Dios no los puede utilizar porque están muertos espiritualmente. Pero cuando la Biblia me habla y la Biblia me sacude, cuando hay una predicación que me hace sentir entre la espada y la pared, que me hace reaccionar, que me hace despertar, estoy escuchando al Espíritu Santo, Dios empieza a trabajar en mi vida, Dios empieza a actuar en mí, Dios empieza a corregir. Y usando aquella figura de Juan 15 donde Jesús dice: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Hermanos, la vid debe ser podada para que el próximo año vuelva más fuertes y con más fruto. Y a veces, hermanos, tenemos que experimentar la podadora de Dios que nos está cortando las ramas secas, lo que nos sirve de nuestra vida. Dios empieza a moldearnos y la Biblia dice: aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios está trabajando, hermano. Jesús dijo: hasta esta hora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y si yo dejo que Dios trabaje en mi vida, yo voy a estar trabajando también para Él. Yo voy a estar trabajando también para Él. Recuerden que Jesús dijo, el domingo anterior leímos el texto aquí. Dice: si alguno me sirviere, yo le reconoceré delante de mi Padre. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si oyó hoy la voz de Dios, acepte ese desafío y empiece a servir al Señor. No esté vagando en su corazón, porque contra esa clase de personas en el Antiguo Testamento Dios estuvo disgustado, y en nuestros días Dios también está disgustado con los que están vagando en su corazón. Pongámonos bien, hermanos, pongámonos firmes, tomemos la cruz de Cristo con decisión y sigámosle, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Que Él bendiga su palabra en esta mañana.